Listo. Hola, hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva charla del consultorio de apoyo psicológico con la licenciada Priscila Cárdenas. Hoy día tenemos el tema de cuidando a los cuidadores, que es vital para todos, pacientes y familiares. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Aquí estamos con Marita, con Inés, parte de la directiva. Así que como te digo, Priscila, muchas gracias siempre por tu cariño y por tu tiempo. Bienvenida. Gracias también a ustedes por el espacio y a todos los participantes por la escucha y también por la devolución que hacen en cada comentario que complejiza el tema y enriquece a todos. Así que vamos a comenzar. A ver, voy a compartir el PowerPoint. Ya. Ahí se ve para todo, Sí, para perfecto. todos. Se ve muy bien, sí. Ya. Entonces, este tema es un tema relevante, importante, como decía Gabriela, porque en el contexto de una enfermedad como la ELA, la enfermedad llega, invade el cuerpo de uno de los miembros de la familia, pero afecta a todo el sistema familiar. Entonces, si bien al inicio y en el transcurso de la vivencia de la enfermedad, la familia o todos alrededor se ocupan de cuidar a quien en primera persona la experimenta en su cuerpo, poco a poco podemos ir dejando de lado cómo el cuidado tiene que también estar muy cercano a quienes cuidan, a los cuidadores principales, ¿no? A todo el sistema familiar idealmente, pero si hay que priorizar, son los cuidadores principales. Y hablo de cuidadores porque lo mejor, no solamente como división de trabajo, sino por cuidado y por salud, es que no solamente una persona se encargue de acompañar a quien en primera persona vive el él en el cuerpo, ¿no? Sino más bien sea un equipo entre familiares y si hay la posibilidad de pagar a un profesional de enfermería, mucho mejor, ¿no? Pero si no, que siempre sea una tarea colectiva, porque si no, el desgaste es bastante grande y comienza una vivencia del cuidado bastante dolorosa, cansada, difícil, ¿no? Entonces, un poco teniendo este preámbulo, vamos a iniciar. Cuidando al cuidador o cuidadores en familias con un miembro viviendo con él. ¿Qué son los cuidados? ¿No? Los cuidados son las acciones que ejecutamos en favor del bienestar de un otro o de nosotros mismos, con el fin de poder sostener la vida de esa persona y también la nuestra, o del ser que estamos cuidando, que puede ser no humano, como animales, como plantas, ¿no? Además, los cuidados no solamente tienen que ver con la tarea directa del intercambio interpersonal, sino también con todo lo que converge, por ejemplo, ¿no? Una casa, una escuela, ¿no? Las maestras, los maestros, una comunidad, ¿no? Aunque pareciera lejano, si nuestro barrio tiene interconexión vecinal, desde ahí también emergen los cuidados. Entonces los cuidados están dentro del sistema de la sociedad interconectados y se espera idealmente que los cuidados sean pensados como un derecho básico que permita poder funcionar lo mejor posible para lograr una calidad de vida adecuada, pero además que sea un trabajo interconectado entre familia, comunidad y Estado, ¿no? Eso es a grosso modo qué son los cuidados y
y yo me preguntaba, ¿no? En el contexto ya y un poco aterrizando a a la experiencia de los cuidados dentro de esta enfermedad, eh, ¿cómo estamos viviendo los cuidados las personas que somos familiares o que estamos trabajando en el cuidado de una persona con ELA? ¿Cómo es la vivencia no solamente de los cuidadores, sino también de los que se sienten, los que están siendo cuidados, ¿no? Porque a veces en el deseo de cuidar a quien vive en primera persona, nos olvidamos que esa persona también tiene nociones, experiencias y vivencias y perspectivas de lo que significa ser cuidado, ¿no? Y a veces podemos caer en este como, no sé si decirlo como paternalismo o este poder en donde siento que yo al ser el cuidador principal o parte de los cuidadores principales, doy por sentado qué es lo que necesita la otra persona, ¿no? Y a veces, dentro de la complejidad de la enfermedad, puede ser la única salida, pero muchas otras veces es importante detenerse para pensar qué es lo que está cómo está viviendo nuestro familiar el cuidado que uno le ofrece, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viviendo los cuidados hacia los otros desde una perspectiva del cuidador o cuidadora, o cuidadores o cuidadoras? ¿Cómo lo estamos viviendo hacia los otros? ¿Cómo lo estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Dónde queda nuestro propio cuidado? Y a partir de eso también una pregunta relevante, importante, es cómo nos han cuidado, ¿no? ¿Cómo han sido los sistemas de cuidados a lo largo de nuestra historia de vida, ¿no? Porque a partir de ahí también es que nos posicionamos con como una especie de lentes de los cuidados, nos posicionamos con respecto a los cuidados que podemos ofrecer a los demás, pero también a nosotros mismos. Entonces yo dejo esta pregunta un poco desde ahora para que al final de mi presentación podamos comentarla, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo los cuidados? Ya sea desde la perspectiva de los cuidadores, pero también de los que son cuidados. Dentro de las experiencias de los cuidadores que he podido tener en la clínica, pero también desde lo que dice la literatura sobre el tema, en muchas ocasiones puede experimentar los cuidadores un sentimiento del deber muy fuerte, ¿no? Entonces soy el hijo mayor y no, yo tengo que, ¿no? Siempre aparece la palabra tener, deber, ¿no? Y muy asociada con un sentimiento o una experiencia de culpa, ¿no? También, si nuestra pareja es la que ha enfermado y somos el otro miembro de la pareja, también como un sentimiento de culpa, por ejemplo, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando uno quiere como disfrutar más allá de los cuidados, salir, encontrarse, hacer vida social, ¿no? Sentir que no está en la misma sintonía de la persona que en ese momento está viviendo con la ELA. Y sentir que delegar los cuidados también no corresponde y que solamente le corresponde a ella o a él y sentir culpa por dárselo a otras personas también, ¿no? Entonces aparecen unas emociones como la culpa o el sentido del deber o experiencias del sentido del deber bastante comunes dentro de la literatura, pero también muchas otras, ¿no? En donde puede ser esto transitorio y luego resignificarse para poder vivir el cuidado desde un lugar más amable, no un lugar tan cargado como puede ser la culpa. Una culpa que, la culpa en sí La culpa en sí no es mala, pero una culpa que se instala y que constantemente nos hace sentir mal, esa es la experiencia que debemos como repensar para poder gestionar
unos cuidados desde un lado más amable, con nosotros mismos, que somos los cuidadores, ¿no? Y por otro lado, también pensar que los que están siendo cuidados también cuidan a la vez, dentro de su experiencia de enfermedad e incluso cuando va avanzando la enfermedad, también tienen una forma de cuidar que devuelve, ¿no? Que intercambia con los familiares o con las personas que están alrededor de ellos o de ellas. Entonces, la culpa y el sentido del deber, así como una serie de emociones adicionales alrededor de esta experiencia de los cuidados y que reorganiza la vida familiar de una manera grande, puede ser transitoria o puede ser permanente, ¿no? A partir de ahí, de todas estas como experiencias, emociones, todo esto que va como transmutando a veces en algunos casos, o sea, teniendo sus periodos, sus etapas y en otros no, sino más bien se mantiene a lo largo del tiempo, eh, me, me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia, o mejor dicho, se me venía a la mente, ¿no? ¿Cuál es la importancia de seguir con nuestras vidas? Y a veces esta reflexión nos hace es como un punto de quiebre, es un punto álgido, ¿no? Porque sentimos en el caminar del acompañar a las personas que estamos cuidando una ambivalencia de sentimientos, una confluencia de emociones que pueden ser muy contradictorias y que eso nos hace como muchas veces entrar en duda, ¿no? ¿Cuándo es el momento? ¿No? Una amiga me comentaba hoy, ¿no? ¿Cuándo es el momento en donde necesito parar de hacer el cuidado como lo estoy gestionando ahora porque me está generando cierto daño? ¿Y cuándo es el momento de seguir presente? Porque si no lo hago, no va a haber otra persona que lo haga, ¿no? Entonces, es una pregunta difícil, compleja, es una pregunta que a veces cobra un matiz diferente en cada situación, en cada familia, y, y por eso no sé si se puede hablar como de una respuesta absoluta, sino más bien grandes pinceladas de recomendaciones más genéricas que luego en la individualidad de cada caso van mostrando una complejidad y matiz mayor, ¿no? Entonces, la importancia de seguir con nuestras vidas radica en que para cuidar, primero hay que sentirnos cuidados y hay que autocuidarnos. Yo quiero estar presente en la vida de la persona y ofrecer un cuidado lo más adecuado posible, lo más cuidadoso posible, lo más eh, funcional posible, tengo que cuidarme también a mí. Eso es algo básico. Tengo que tener descansos para poder sostener nuevamente el cuidado cuando me toque retornar, ¿no? Por otro lado, pensaba a partir de este tema, es no enganchar con dinámicas nocivas, ¿no? Por ejemplo, lo que puede emerger, como decía hace un rato, en este sentimiento de culpa constante. Si yo no lo hago, no va a haber nadie que lo pueda hacer como él desea o como ella desea o como él necesita o como ella necesita, ¿no? Y en vez seguramente nadie va a hacer el trabajo como uno lo hace, porque todos somos diferentes, pero ese razonamiento no puede ser la respuesta para solamente una persona encargarse del cuidado, a costa de el cansancio eh, y las afectaciones que puedan haber alrededor de ser solamente una persona quien se encargue de un cuidado constante y tan grande que emerge dentro de estos contextos de enfermedades, ¿no? Entonces, importante detenernos y vernos
cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que está pasando con nosotros, cómo me estoy sintiendo alrededor de estos cuidados, ¿no? Y yo sé que también es difícil a veces, porque en algún momento alguno de ustedes en otros conversatorios hablaban sobre, yo entiendo esto y yo puedo tratar de seguir esta línea, pero yo sé que a mi familiar solamente quiere que yo lo cuide, solamente quiere que yo esté ahí, solamente quiere que yo sea la persona que lo acompañe a tal o cual lugar, ¿no? Y es verdad, hay momentos y situaciones y hay dinámicas de este estilo, pero es importante entender que esa dinámica va a parar cuando una de las dos partes pueda también poner como un límite a lo que puede y a lo que ya no está pudiendo. Y aunque al inicio para nuestro familiar o la persona que estamos cuidando sea un momento complicado y difícil, eventualmente va a poder adaptarse o va a aceptar y tolerar que las cosas no siempre pueden ser como uno quiere, y no porque no querramos cuidarlo, sino porque justamente para hacer un mejor cuidado es que necesito yo tener tiempos también de distanciarme de esos cuidados, ¿no? Es decir, cuidarme a mí mismo. La importancia de seguir con nuestras vidas también tiene otro matiz, que es delegar los cuidados, lo que decía hace un rato, ¿no? No somos los únicos ni los mejores para cuidar a la persona que queremos cuidar, aunque así lo creamos, ¿no? O de repente sí somos los mejores, pero esa persona también necesita otros cuidados y a otras personas, ¿no? Y por otro lado, tomarse el tiempo para salir de la dinámica cuidadora, que salir y descansar permite que yo vuelva con una disposición al encuentro, con una disposición al cuidado, con un airear, o sea, como airearme un poco de la dinámica para no saturarme, para que sea placentera dentro de lo posible y no más bien sea un solamente deber o un tener que hacer, y hacerlo con matices o grados de malestar porque no hay descansos, ¿no? Eh, y por otro lado, y finalmente, ¿no? Permitirnos ser cuidados. A veces solamente está en nuestra mente cuidar a los otros, pero no nos permitimos que nos cuiden. Y una forma de cuidarnos también es distanciarnos de los cuidados, ver las alternativas. Yo sé que a veces es muy difícil porque, no sé, somos hijos únicos y estamos con nuestra madre o con nuestro padre, y no hay otras personas, pero de repente en ese momento creemos que solamente somos ella y yo, y entiendo la complejidad de esas situaciones o situaciones parecidas, pero hay que pensar, hay que hacer el esfuerzo de pensar y de ver y gestionar los recursos que tenemos, tanto económicos como de tiempo, como de personas, en algún punto, que hagan estos relevos que nos permitan a nosotros respirar para luego reconectar, ¿no? Y eso es parte del autocuidado y de permitirnos ser cuidados, ¿no? Eh, Todo esto, ¿cómo se entiende desde el trabajo que hago yo como psicóloga cuando acompaño a, a familias que tienen a uno de sus miembros con esta enfermedad, viviendo con esta enfermedad, ¿no? Y el trabajo psicológico con las familias es, en el contexto de la ELA, como les decía en un inicio, es sumamente importante el trabajo con las familias, porque justamente las familias también necesitan ser sostenidas para poder sostener, ¿no? Entonces se sostiene a la persona que vive directamente en su cuerpo la enfermedad, pero también se sostiene a toda la familia, porque esta experiencia de vida eh, estalla o salpica a todo el sistema familiar.
y hay unos reacomodos, hay una reorganización de los tiempos, hay una reorganización de los roles que se va que se va como cambiando, que va afluyendo de manera a veces muy rápida, y todo eso es una adaptación que constantemente cada uno de los miembros va viviendo, y a veces es muy difícil atravesar todos esos cambios, ¿no? Entonces, por eso el trabajo psicológico con las familias tiene que ver con ayudar a las readaptaciones, al entender y al cómo acompañar a los familiares, a los familiares que viven con la ELA, pero a todo el resto del sistema familiar afectado, y así mismo. Y a veces eso se traduce en un trabajo personal que de repente alguno de los miembros de la familia busca y necesita, como por ejemplo uno de los cuidadores principales, o también en un primer momento o en una primera instancia se queda como un trabajo más familiar y luego se va como disgregando de acuerdo a las posibilidades a trabajos más personales, ¿no? Eso es parte del cuidado también. Entonces, la vivencia de la ELA como evento que afecta a todo el sistema familiar y la importancia del trabajo familiar como sostenedor de los cuidados. Ese es uno de los ángulos importantes que vislumbra el trabajo psicológico. Eso a veces las familias me dicen, no, pero yo no necesito que trabajes con ella, ¿no? Yo necesito que trabajes con él porque me está llorando todo el tiempo, porque está rechazando ciertas terapias, porque y un infinidad de por qué, y sí, vamos a trabajar con la persona que vive con la ELA, pero también necesitamos trabajar con los familiares, aunque los familiares muchas veces sientan que no es necesario. Obviamente, al ritmo, porque no todos están dispuestos al trabajo psicológico por lo doloroso que puede vivenciarse, pero sí es importante de este lado, como les decía, de un lado también de poder sostenerse en otros para poder yo sostener eventualmente a mi familia o a mis familiares y a mi hermana, a mi hermano, a mi tía, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a mi marido, a mi mujer que está experimentando esta enfermedad en primera persona. ¿Cómo lo viven ustedes? Es la pregunta que emerge después de toda de este recorrido un poquito más teórico o práctico clínico. Y, y nosotros cerramos por acá mi presentación y luego ya vamos a pasar a sus experiencias. ¿Sí? Así que podemos ya despedirnos de la transmisión. Ok, gracias Priscila. Entonces, ahora paramos la transmisión, perdón, la grabación y luego vamos a poder conversar con todos. Un momento. Gracias.